lo estoy viendo yo así nomás. Yo la veo bien. Normal, digamos. Sí, Bueno, normal. ok. No sé por qué yo lo veo raro, pero bueno, no importa. A ver si... Sí, no sé. Bueno, no importa. Bueno, no sé cuántos son en general. No vi la lista. Pero en primer lugar me voy a presentar, porque no me conocen. Yo soy Fermín Villar, abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, voy a estar acompañándolos los jueves en esta materia de 5 a 6 de la tarde. Bueno, para contarles un poco qué es lo que hago, digamos, cuál es mi formación. Eh, bueno, como les dije, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy maestrando en Derecho Administrativo y tengo una diplomatura en Derecho Constitucional. Y actualmente estoy trabajando en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la FIP, en el área penal tributaria. Y en lo que respecta a la actividad académica, doy clases en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Administrativo y en Derechos Reales. Así que, bueno, como verán, es bastante variado mis intereses en determinadas áreas jurídicas. Así que sé un poco de todo. Pero mi área académica en general está vinculada al derecho constitucional y al derecho administrativo. Bueno, a ustedes ya los voy a ir conociendo a medida que den las distintas clases a lo largo del año, así que bueno, no es necesario que se presenten. Sí, me gustaría que prendan la cámara, eso en la medida de lo posible, pretendo que lo hagan, y desde ya intervenir cuando ustedes quieran. Digamos, me gusta que las clases sean charladas, que se puedan discutir todos estos temas, más en derecho constitucional, que es un derecho muy lindo, todo se puede discutir, y miren todo lo que hemos tenido estas semanas a nivel de derecho constitucional, a nivel de derecho constitucional, tremendo, digamos, ha pasado de todo, digamos, fallos contrapuestos de la justicia federal, concava, temas de federalismo, es decir, todos los días se discute derecho constitucional y, digamos, más en estos contextos de emergencia en donde se agravan ciertas cuestiones. Estaba leyendo que yo no tengo cámara. Bueno, desde ya si no tienen cámara, eligen la medida de lo posible, obvio. Si no tienen cámara, o si no tienen micrófono, hablen por el chat, no hay ningún tipo de problemas. A veces tal vez tarde en leer ese chat. Bien. No sé si esperar un ratito más, si no, vamos arrancando. Y me van a ayudar ustedes un poco con el principio de la clase. ¿Vieron qué clase, el tema de hoy, de qué se trata? ¿Pudieron ver el cronograma? ¿Tiene cronograma? Creo que cronograma no tenemos, o no está en la página. Bueno, no importa, entonces si no saben qué se va a ver hoy, mejor, digamos, sorpresa. Eh, para empezar, quiero que me ayuden un poco con algunas cuestiones que ya vieron en el colegio, vieron en derecho político. ¿Se acuerdan de las teorías contractualistas? ¿Qué eran? ¿De qué se trataban? ¿Cuáles eran las distintas teorías que existían? ¿Alguno las recuerda? Con palabras sencillas, digamos, no tienen que utilizar ningún lenguaje técnico y mucho menos jurídico. ¿Qué eran las teorías contractualistas? ¿Qué decían? ¿O cuál era la idea principal que planteaban? ¿Se acuerdan No, de yo no sé Locke? si. Sí, sí, decime. Perdón. No sé si estoy mezclando conceptos, pero puede ser que tenga que ver con el Estado, del origen del Estado, o nada que ver. No, Que se exactamente es eso, digamos. Y que, ejerció, o sea, el origen del Estado es por medio de un contrato ujú, que la sociedad hizo de manera voluntaria para crear el Estado, para que no. exacto, digamos, es eso. Digamos, básicamente se reúne se, el pueblo eh, y entrega una porción de su libertad y crea un ente superior, que va a ser el Estado, para protegerlo y asignarle determinadas funciones, básicamente de organización. Es decir,
si te acordás, digamos, si se acuerdan todos, ¿qué se planteaba en este contractualismo? Una idea de un estado inicial que ¿cómo se llamaba? ¿Lo ¿De recordás? No naturaleza sé quién la está propia? hablando. Sí, exacto, el estado de naturaleza. Digamos. Es un estado de naturaleza que según el autor que sigamos, digamos, en Hobbes, ¿cómo era ese estado de naturaleza? ¿Lo recordás, Lautaro? No sé si hablaste vos. Sí, fui yo. Tengo entendido que según Hobbes el hombre era violento en su estado natural y necesitaba del Estado como para calmarlo. Exacto, era caótico. De hecho, la frase más conocida de Hobbes era el lobo es el lobo del hombre. Digamos. Eso era un estado de naturaleza caótico. Entonces, el pueblo con mucho miedo, porque digamos, no se podían, digamos, en ese estado caótico, nada tenía sentido porque se atacaban entre unos y otros, decide crear un Estado. Y en Hobbes, digamos, ¿qué naturaleza tenía ese Estado? ¿Qué forma de organización era la que a Hobbes le gustaba, digamos, propia también de su formación? ¿Te acordás? Creo que sí, creo que tenía un poder autoritario, que tenía todo Sí, el poder. exacto, era monárquico, digamos. Él pretendía la creación de lo que se llama en el libro Leviatán, de un rey soberano que decidiera todas las cuestiones por el pueblo. Digamos, era una entrega de poder absoluto. En cambio, en Rousseau y en Locke eran un poco distintas digamos, estas formas de organización. En Locke va a ser una organización democrática, digamos, el poder que entrega el pueblo no va a ser libre, digamos, sino que los representantes van a tener que seguir ese mandato. Y bueno, y en Rousseau es una idea ya un poco más comunista de que toda la voluntad del pueblo debe quedar en el Estado, digamos, y va a decidir por el pueblo. Entonces, estas teorías contractualistas justamente de lo que se encargaban era de determinar ese estadio inicial de cuándo se creaba el Estado. Y establece una ficción, obviamente que todo el pueblo no se reúne, nunca existió eso, pero en general se entiende que el pueblo soberano decide por sí mismo la creación del Estado. Y la clase de hoy vamos a ver un poquito eso. La clase de hoy es sobre reforma constitucional, pero para hablar de reforma constitucional, primero tenemos que hablar un poco de cómo se crea una constitución. Y justamente cómo se crea una constitución va a tener un momento inicial, que es lo que se llama normalmente, y esto sí anótenlo y tengan el concepto bien claro, el poder constituyente. ¿Y qué es el poder constituyente? Es el poder originario que tiene el pueblo para decidir a sí mismo su propia constitución. ¿Cuándo sucedió esto en Argentina? ¿Cuándo ejerció el poder constituyente originario el pueblo? ¿Lo recuerdan? ¿En qué año? Exacto, digamos. Ahí se sitúa básicamente el momento en el cual los argentinos, de hecho, si vemos el prólogo de la Constitución, dice nos, los representantes del pueblo, en 1853, el pueblo argentino se decidió a sí mismo su constitución. Y allí ejerció lo que se llama el poder constituyente originario. Hay otros tipos de poder constituyentes, que es el derivado, que ya no es ese poder originario, sino que es el poder constituyente que va a reformar la constitución normativa. Entonces, perdón. Disculpe que lo moleste, ¿puede grabar la clase que un compañero no tiene audio? Bueno. Gracias. Me dice que tengo que solicitar permiso al hospedador. Digamos, yo no sé quién es el que organiza esto y si lo grabo o no. Igual entiendo que las graba las clases. Por lo cual no tengo facultades para grabarla en el sistema, porque yo no creé el Zoom. Lo creé en la universidad. Bueno. Así que discúlpame. No pasa nada. Si no, no tendría problema. Igual si quieren grabarlo por otro soporte, no tengo ninguna clase de inconveniente. Entonces, hay dos clases de poder constituyente. Esto es muy importante que lo sepan. El primero ya lo vimos, ya lo dijimos, que es el poder constituyente originario, que es un poder constituyente que se da en el momento de que un pueblo decide realizar su primera constitución. O, digamos, que eso no lo dije, si bien no es su primera constitución, no sigue, digamos, decide realizar una constitución de manera revolucionaria
que no siguen ningún antecedente previo. Por lo cual el poder constituyente originario es un poder que per se no tiene límites. Profe, Sí, se me acaba de ir el wifi y tuve que volver a salirme de la reunión. ¿Puede repetir lo último que dijo? sí, lo voy a estar igual repitiendo un poco a lo largo de toda la clase. Pero lo repito. El poder constituyente originario es un poder sin límites que tiene el pueblo soberano y que se da al momento originario de darse digamos, su primera constitución el pueblo. En el caso de Argentina dijimos que se da en 1853. Pero también puede existir poder constituyente originario, ya no en la primera constitución, sino un poder constituyente originario revolucionario, que es aquel pueblo que se da a sí mismo su constitución, pero que no sigue los antecedentes previos porque rompe directamente con todo el sistema que había anterior. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto que haya sucedido, de una constitución nueva que rompe completamente con el sistema anterior que existía? ¿Perón no había hecho eso? No, te voy a decir por qué no, porque básicamente Perón siguió el mecanismo de reforma constitucional previsto en la Constitución de 1853, por lo cual él no rompió con ese mecanismo. Justamente este poder constituyente originario no sigue las reglas de la Constitución vigente. Es una revolución y prevé una Constitución nueva, sin límites, y que no va a seguir ninguna de las reglas anteriores. Hace un par de clases vimos sobre una revolución en México, ¿puede ser? No, digamos, no, puede ser, digamos, pero hay un ejemplo bien claro que todos lo conocemos. La de Menem. No está en Argentina el ejemplo. Digamos. En Argentina no ha existido poder constituyente revolucionario. Profe, Digamos, solo ¿puede se dio ser- Sí. ¿Puede ser de Estados Unidos? No. Estados Unidos tuvo en su momento la constitución originaria y después la fue reformando a través de enmiendas de manera normal. Habla de Francia. Creo, No me consta que en Francia haya habido, digamos, una revolución con una nueva constitución. Puede ser la napoleónica, tal vez, pero no estoy seguro. Pero ahí quiero poner un ejemplo que es bien claro, digamos, que es en Latinoamérica, que todos lo sabemos, ¿no? ¿En la Revolución Cubana puede ser? Exacto. Ahí se ve bien patente cómo directamente se rompe con todo el status quo que había, con todo el sistema, y se decide poner una constitución completamente nueva que nada tenía que ver con la constitución anterior cubana. De tinte liberal, cambio, la nueva constitución revolucionaria rompe con todo el sistema, incluso rompe con pautas básicas como el sistema democrático. Digamos, en Cuba no es un sistema democrático, rompe con el derecho de propiedad, es decir, no sigue ninguno de los lineamientos de la constitución anterior. Por eso ahí se habla del poder constituyente originario también, porque no tiene límites y se da a través de una revolución. Entonces, podemos tener estas dos formas de poder constituyente originario. En cambio, el otro poder constituyente es el derivado, que es aquel poder constituyente que se ejerce para reformar la constitución normativa vigente. Por lo cual, ese poder constituyente derivado ya va a tener límites. ¿Y quién se lo va a dar el límite? ¿La misma Constitución? La Constitución, exacto. El poder constituyente originario. O sea, el poder constituyente originario, cuando decide cómo se va a reformar la Constitución, le va a poner límites a ese poder constituyente derivado. ¿Alguno me podría decir, ¿puede no existir el poder constituyente derivado? Bueno, tal vez podría no existir si la Constitución no prevé ningún mecanismo de reforma, por ejemplo. No conozco ninguna Constitución que no prevea mecanismos de reforma, pero podría pasar. Entonces, esto es muy importante que lo diferencien, porque, digamos, además, sistema de examen, poder constituyente originario y derivado. Hasta acá se entendió. No es difícil de entenderlo, pero hay que saberlo. Por otra parte, lo que tenemos son poderes constituidos también. ¿Qué son los poderes constituidos? Son los poderes que van a ejercer, en definitiva, la Constitución. ¿Y cuáles son los poderes constituidos? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esos son los que se llaman poderes constituidos. Y en definitiva son los que van a ejercer la Constitución y desde ya que tienen todas las limitaciones previstas en la Constitución.
Entonces, poder originario no tiene límites, en principio. Vamos a ver que puede llegar a tener algún límite. Y poder derivado sí tiene limitaciones. Vamos a ver también cuáles tienen a veces. Pero estas limitaciones se dan en la propia Constitución. A su vez, el poder constituyente derivado puede tener distintos grados. Se habla de poder constituyente de primer grado, aquel que se ejerce a nivel nacional. Se habla de poder constituyente derivado de segundo grado, aquel que se ejerce a nivel provincial. Y de tercer grado, el que se ejerce a nivel municipal. Tanto el provincial como el municipal siempre van a tener una norma superior que le va a indicar cómo hacerlo. Y va a tener ciertos límites también. Entonces, hasta acá me interesa que quede claro el concepto de poder constituyente, de poder constituido y de poder constituyente originario y derivado. Y los distintos grados. Bien. Por otra parte, esto no sé si lo vieron, pero sí me interesa repasarlo si no lo vieron. Tenemos distintas clasificaciones de constituciones. No vamos a ver todas acá, no me interesa, pero sí ver una en particular, que es lo que se llaman constituciones rígidas y constituciones flexibles. ¿Lo recuerdan? ¿Lo vieron? Primero, ¿lo vieron o no? No, No lo vieron, ok. Bueno, ¿qué les sugiere igual la palabra constituciones rígidas? Con todo que no esto se que venimos cambian. hablando, ¿no? Sí, no es que no se cambian, pero que son difíciles cambiarlas. Digamos, que van a tener mecanismos agravados para ser reformadas. En cambio, por otro lado, tenemos lo que se llaman constituciones flexibles. Que cambiarlas, modificarlas, va a ser más sencillo. En el caso de Argentina, aunque no lo haya estudiado, lo vamos a estudiar ahora, ¿qué les sugiere que es el sistema constitucional nuestro? ¿Es rígido o flexible? Flexible. ¿Te parece? ¿Hubo muchas reformas en Argentina? Una. No Rígido. hubo varias reformas. Son 7 reformas, si no me equivoco. De importancia, diría 2, pero hubo varias reformas. Después las vamos a ver. En la clase siguiente vamos a ver todas las reformas y algunas particularidades que han tenido las reformas. Perdón, no sé quién había dicho flexible. Dudo de eso, Mariano. ¿Y alguien dice lo contrario? Está bien, no lo vieron todavía, digamos, no tienen por qué saberlo. Ya estoy un poco jugando. ¿Alguno dice que es rígida? ¿Puede ser una mezcla de las dos? Bueno, pueden ser, hay algunas categorías intermedias que hablan de semirrígidas o de rigidez atenuada, por ejemplo. Pero bueno. Porque hay unas partes que no se puede tocar. Por ejemplo, cuando Vamos a ver eso lo vamos a ver, si están así. Pero bueno, venís un poco orientado. Entonces, las constituciones rígidas, dijimos, son las que son más difíciles de cambiar. ¿Y por qué son más difíciles de cambiar? Porque en general prevén que es un órgano diferenciado el que las modifica, un órgano ad hoc, o prevé mayorías agravadas. En el caso argentino, definitivamente Argentina es un caso de una constitución rígida, porque tiene mecanismos agravados para su reforma. En cambio, las constituciones flexibles van a tener la particularidad que quien las reforma es el mismo órgano legislativo. Y en general, con mayorías no agravadas. Hay varios países que tienen esto. Por ejemplo, Inglaterra. Entonces, esa es la diferencia entre rígidas, sí, que van a tener mayorías agravadas. Es decir, no van a tener las mismas mayorías que se prevén para la formación y sanción de leyes ordinarias, sino que se va a tratar de una especie de superley. Digamos, digamos, el Congreso o el órgano facultado para realizar la reforma, en el caso nuestro vamos a ver que no es el Congreso quien realiza la reforma, requiere de ciertas mayorías agravadas.
Agravado quiere decir que requiere una mayoría más fuerte, con mayor presencia, digamos, y no una simple mayoría. En Argentina es de 2/3. A eso me refiero con agravado. Y además también otra cuestión que hace más rígido es que lo realice un órgano distinto al órgano legislativo. Ya vamos a ver que en Argentina es un sistema, si se quiere, complejo, porque actúa el órgano legislativo, no es que no actúa, pero después va a actuar un órgano ad hoc. Entonces, tenemos constituciones rígidas y tenemos constituciones flexibles. Y digamos, las limitaciones que van a tener las reformas, en general, van a ser de dos tipos. O sea, este poder constituyente derivado va a tener límites. Y ya dijimos que el límite se lo daba básicamente la Constitución. No aclaré algo que quiero volver un poquitito atrás mínimamente, que el poder constituyente originario, en principio dijimos que no tenía límites, pero puede llegar a tener algún límite. ¿Se les ocurre cuál? En general la literatura plantea 3 límites, pero quizás a ustedes se les ocurra alguno. ¿Qué límites puede tener el poder constituyente originario, sobre todo hoy, 2021? Muy bien, digamos, lo que dice Bautista. Un límite puede ser el derecho internacional, tal vez. Digamos, tratados a los cuales el país está adherido, que debería, digamos, dejar de lado si quiere hacer una constitución que los contradiga. Y después, normas también de derecho natural, digamos, derechos humanos que, digamos, al día de hoy no podrían ser franqueados. Eso también. Y otras limitaciones que pueden tener se las puede dar a veces el propio poder constituyente originario. En el caso de Argentina sucedió en 1853 con lo que se llamaron pactos preexistentes. Si ustedes ven, en el preámbulo de la Constitución habla de los pactos preexistentes que en principio limitaban de alguna manera ese poder constituyente originario porque debían respetarlos. No los respetaron tanto, pero en principio debían respetarlo. Vuelvo para cuáles son los límites del poder constituyente derivado. Hay 2 tipos de límites que van a tener y que se lo va a dar la Constitución. Y también a veces límites que se lo dan no solo la Constitución, sino el derecho internacional. En el primer momento vamos a tener límites formales, que son límites de procedimiento, de cómo se debe encarar una reforma constitucional. En nuestro caso, ahora a continuación lo vamos a ver, están en el artículo 30 de la Constitución. Y a su vez, podemos tener límites de fondo, límites sustanciales, materiales. Y allí un compañero, que no llegué a ver quién era, habló algo de eso. ¿Quién era? Se habló de ciertas limitaciones de este poder reformador. Había alguien que dijo una palabrita. En realidad son 2 palabras. Me parece que fui yo el que lo dijo, que tenía ciertas limitaciones al reformarla. ¿Quién habla? Silvestre Castro. ¿Y usaste alguna palabra o no? O tal vez fue mi imaginación. No, ninguna palabra técnica. Ok. Veamos el artículo 30, a ver si alguno se anima y lo lee, por favor. Cualquiera. Artículo 30 de la Constitución. Buenas tardes. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reformar debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de 2 de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. En la primera parte, que dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Silvestre recién dijo, por intuición o porque leyó, no sé, dijo que no puede cambiar todo este poder constituyente derivado. Pero ahí, yo leo el artículo 30 y dice, la Constitución puede reformarse en el todo. ¿En qué quedamos ahí, Silvestre? ¿Qué opinás?
Porque yo leyendo eso digo, Yo bueno, la verdad que puede no me reformar acuerdo todo. cuándo, no me acuerdo cuándo era que había escuchado a la profesora Pasos. Yo lo que pasa es que estoy recursando esto. Ujú. Ajá. Bueno, Y entonces, leíste, sí, digamos, algo sabés. sí, algo sí. Había ciertas partes de la Constitución que no se podían tocar, no me acuerdo si era de la primera parte, de los primeros artículos que no se podían reformar, decía. Bueno, hay algo de eso a nivel doctrinario. Digamos. A nivel constitucional, artículo 30, la letra, la literalidad de la ley, perdón, de la norma, indica que se puede reformar el todo, o en cualquiera de sus partes, por lo cual pensar algo distinto me cuesta, digamos, porque el artículo parece muy claro en ese sentido. Pero ciertas posiciones doctrinarias, la de Vidar Campos específicamente, habla de ciertas cláusulas que se llaman cláusulas pétreas, que en principio no podrían modificarse porque hacen a la esencia del Estado. Por ejemplo, la forma republicana de gobierno, la forma republicana, federal y democrática de gobierno. ¿Podría reformarse eso? Bueno, según Vidar Campos, él dice que no, porque hace a la propia esencia del Estado y es fundacional, digamos. Ahora, otras cuestiones sí se pueden modificar, pero justo esa, no. La realidad es que la mayoría de la doctrina desacredita esta posición y no habla de cláusulas pétreas. Es decir, que se puede reformar todo porque el artículo 30 así lo indica. Hay algunas constituciones, por ejemplo la brasilera, que trae cláusulas pétreas y dice que determinados artículos no pueden ser reformados. Ahora, ¿qué se les ocurre que puede ocurrir? Por Y que sentido de un común. día para que pueden terminar siendo una monarquía si quieren, o no. No, digo, más allá digamos, de consecuencias políticas, sino qué podría suceder con justamente ese artículo. Podría ser reformado también, digamos. Porque, digamos, las cláusulas pétreas son pétreas hasta que alguien las reforma también, digamos. Es decir, nunca va a existir una cláusula pétrea en digamos, en el sentido más estricto, porque en último caso siempre se puede modificar. Si no, digamos, de alguna manera el pueblo estaría atado a esas cláusulas siempre. Y desde ya que el poder constituyente revolucionario podría obviarlas. Entonces, la verdad que no tiene demasiado sentido hablar de cláusulas pétreas. Digamos, eso dependerá del momento concreto en que se realice la reforma constitucional, si consideran que están dadas todas las condiciones para hacer un cambio sustancial que implique tal vez un cambio en la esencia propia del Estado. La realidad es que puede cambiarse todo, incluso el propio artículo 30. Por lo cual, en Argentina no existen cláusulas pétreas. Ahora, vimos que ahí el artículo 30 prevé cierto procedimiento de reforma. ¿Le ven algún problema a priori a ese artículo? Una Yo lectura rápida. Sí. no entiendo qué quiere decir la última oración del artículo. Sino por una convención convocada al efecto. ¿Eso? ¿Esa Sí, parte? eso. Bueno, la convención va a ser ese órgano ad hoc que se va a crear aparte para realizar la reforma. Pero un poco lo que decís tiene sentido. Pareciera que faltan cosas, ¿no? Procedimentales en ese artículo, en el artículo 30, como que no aclara mucho cómo debería ser el procedimiento de reforma. Sí, dice que debe ser declarada por el Congreso, con 2/3 partes, no aclara mucho más, y que se va a convocar a una convención a esos efectos. Después, ¿cómo se eligen los convencionales? Esos 2/3, ¿cómo se cuentan? ¿Se cuentan en presentes o en totales? No está aclarado. Y la realidad es que todas esas cuestiones se fueron dilucidando en cada reforma constitucional de manera consuetudinaria. Es decir, la costumbre fue generando todo un procedimiento de reforma. La realidad es que el artículo 30 no prevé casi cuestiones procedimentales más que estas. Y no hubo después el dictado de ninguna ley posterior que lo haya querido regular. Cada reforma constitucional a veces se reavivan determinadas polémicas, porque
obviamente, ¿cómo contamos los 2/3 del Congreso? Si los contamos de manera total o de manera presente, es decir, si los miembros, se cuentan los miembros presentes o los miembros totales de las cámaras, puede diferir mucho en los resultados y puede darle mayor rigidez o mayor flexibilidad a esa reforma. La realidad es que el artículo 30 no lo prevé. Cierta costumbre constitucional, que esto en Estados Unidos también se ha regulado así, el mecanismo de reforma, ha hecho que, en general, las reglas que se siguen son más o menos parecidas siempre en todas las reformas. Pero ha habido algunas polémicas, y una la vamos a ver con la reforma del 49, la reforma peronista. Entonces, el artículo 30, en principio, prevé un mecanismo rígido de reforma de la Constitución. Pero nos vamos a encontrar con otro problemita, que va a estar en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Artículo que ingresó a la Constitución en el año 94. No estaba originariamente, sino que la reforma del 94 lo agregó, y que, esto no sé si lo vieron o no, rompe con la teoría monista del Estado, es decir, del derecho internacional separado del derecho constitucional, y, digamos, entra una teoría monista. Perdón, dije, rompe con la teoría dualista y entramos a una teoría monista. No voy a explicarlo más porque lo van a ver en clases posteriores. Pero sí me interesa remarcar algo del artículo 75, inciso 22. Lean, alguno que lea el tercer párrafo del artículo 75, inciso 22. No, artículo 22, 75, inciso 22. Sí, 22. Tercer párrafo. Donde dice los demás tratados. Exacto, sí, esa parte. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Bueno, para explicar, tengo que hacer una breve explicación. En la reforma del 94 se modifica la jerarquía normativa de la Constitución. Esto tal vez lo vieron o lo escucharon alguna vez. Originariamente la Constitución prevé, en su artículo 33, si no me equivoco, ya les digo. No es 33, es... bueno, no recuerdo... Ah, está, sí, perdón. 31, perdón, ahí está, no me acordaba. Prevé cierta jerarquía normativa. ¿Y qué preveía el artículo 31? Que en principio la Constitución estaba por encima de todo, luego le seguían las leyes y luego los tratados. Esto jurisprudencialmente ya se había modificado, y lo que se entendía era que la Constitución estaba por encima de todo, luego los tratados y luego las leyes. Pero en la reforma del 94 cambia esto, ya lo van a ver mejor con la doctora Pasos, cambia esto y le otorga a los tratados de derechos humanos, no a cualquier tratado, sino a los tratados de derechos humanos, algunos mencionados en ese artículo 75, inciso 22, y otros, a través de un mecanismo de ingreso, les otorga jerarquía constitucional. Entonces, tenemos un problema, porque de repente ingresa un tratado a nuestra Constitución, no a través del mecanismo de reforma que ya vamos a ver, ingresa a la Constitución y la modifica. Porque trae nuevas reglas, trae nuevos derechos. Entonces, ya se habla de una Constitución rígida, atenuada en Argentina. Porque a través de este artículo 75, inciso 22, pueden ingresar tratados de derechos humanos que ingresen a la Constitución con la misma jerarquía constitucional, es decir, al mismo nivel, por un mecanismo distinto al de reforma. Está bien, alguno me podrá decir, bueno, requiere las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, por lo cual respeta, si se quiere, la primera etapa del procedimiento de reforma, es decir, las mayorías las respeta, son de 2/3,
pero no tenemos el mismo procedimiento. No se convoca a una convención constituyente a los efectos de agregar un tratado internacional. Entonces, vía tratados, podemos modificar la Constitución. De hecho, se ha modificado en varios aspectos. Ya van a ver en derecho internacional cuando vean, bueno, ¿qué sucede si una norma se contradice, una norma de derecho de un tratado se contradice con la Constitución? ¿Cuál deberíamos, digamos, tener en cuenta primero? Bueno, hay un montón de cuestiones y problemáticas vinculadas a este artículo en particular. Pero en lo que me interesa la clase de hoy, me interesa que sepan que vía tratados, la realidad es que se puede modificar la Constitución. Otra cosa también que, digamos, a medida que doy la clase me voy acordando de algunas cosas. Está bien, digamos, sí. Bueno, va a haber algunas limitaciones de fondo. Justamente estos tratados no van a limitar las reformas posteriores que realicemos, porque no podemos contradecir a tratados que adherimos y que tienen jerarquía constitucional. Eso sí, es una limitación que se ha autoimpuesto Argentina a través de, digamos, a partir del año 94. Sí, efectivamente es una limitación de fondo que hoy tenemos. Por supuesto que no es total, digamos. Se puede, si se quiere, se puede salir de un tratado. Digamos, no queda para toda la vida, hay mecanismos para salir, pero bueno, en principio, mientras Argentina adhiera a ciertos tratados de derechos humanos, no cualquier tratado, de derechos humanos, algunos ya están, digamos, insertos en el artículo 22, otros se pueden agregar, sí, vamos a tener limitaciones de fondo. No vamos a poder contradecir esos tratados, en principio. Si los contradecimos, bueno, ahí habrá que ver cómo se resuelve, pero no es un tema para esta clase y es bastante complejo. Todavía ni siquiera vieron supremacía constitucional, o sea que, digamos, recién están empezando. Pero bueno, para que sepan esto, se puede ingresar tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional por un mecanismo distinto al de reforma, por lo cual se reforma la Constitución sin el mecanismo de reforma previsto en el artículo 30. Otro me podrá decir, ¿hay distintas formas de reformar la Constitución sin el artículo 30 que no sean formales? Bueno, sí, suceden todo el tiempo. Digamos, hay mecanismos no formales también de reforma constitucional. ¿Cuál se les ocurre que puede ser uno? ¿Materiales puede ser, profe? ¿A qué te referís con materiales? No sé, tiré nomás. ¿Algún ejemplo que se les ocurra que digan, che, acá no se modificó la Constitución, no la estamos cumpliendo como dice? Puede ser, profe, en algún caso que el presidente decida con algún tipo de herramienta que tenga o facultad de modificar a su favor o en su contra la Constitución. Un estado de emergencia. Uno, un poquito ahí lo dijiste, digamos que digamos, una mutación clásica puede ser la praxis. Digamos. Bueno, que no se cumpla la Constitución. Digamos. Que esto tal vez sí vieron la diferencia entre Constitución real y Constitución formal. Bueno, la praxis a veces es una mutación clara, digamos. Bueno, no se respetan ciertas normas constitucionales por distintos motivos, ya sea por, digamos, por costumbre constitucional. Una, por ejemplo, es el juicio de jurados. Ustedes ven que la Constitución prevé juicios por jurados. Hasta el momento en Argentina, recién en provincia de Buenos Aires, hace un par de años, empezaron con los juicios por jurados, nunca se implementó esa norma. Por lo cual, en ese caso, hay una costumbre contra ley que ha hecho que, de alguna manera, se reformara la Constitución, digamos, porque nunca se respetó ese artículo. Ahora, hay otra forma más institucional, digamos, de... Sí, perdón. ¿Puede ser con los decretos? Bueno, sería lo mismo ahí, digamos, sería una forma, si se quiere, formal. Un decreto, por ejemplo, que contradiga la Constitución y que nadie lo discuta, de alguna manera sería un decreto que está mutando el sentido de la Constitución. Pero hay una forma que es institucional y que se hace todo el tiempo, que va reformando, va mutando la Constitución, diría minuto a minuto. ¿Cuál se les ocurre que es? Y que además la Constitución lo autoriza a hacerlo. ¿Saben? No autoriza mutar.
pero sí la autoriza a realizar, no quiero decir la palabra porque digamos, ya digo lo que estoy preguntando. Sí, no es que actualiza la letra, digamos, si ustedes ven, digamos, si ustedes entran mañana, entran una semana después, o entran dentro de 10 años y no hubo ninguna reforma constitucional, van a ver que la letra de la Constitución sigue siendo la misma. Pero la muta todo el tiempo. Porque ¿muta qué? Muta su sentido, digamos. ¿Y quién hace esto? ¿El mismo pueblo? No, yo nunca escuché que el pueblo, digamos, le dé el sentido a la Constitución, ¿no? Hay uno de los poderes derivados que hablamos, de los poderes constituidos, que se dedica a realizar un poco esto todo el tiempo. Ya se lo estoy diciendo, ¿no? No es el poder legislativo. Poder judicial. Exacto. El poder judicial vía interpretación. Todo el tiempo está interpretando las cláusulas constitucionales. Y el sentido que les dé la va a ir mutando en un sentido o en otro. Entonces, ya van a ver interpretación constitucional, las distintas formas que existe de interpretación, pero en general se entiende que la interpretación, en un caso puede ser histórica, es decir, bueno, debemos respetar lo que dijeron los convencionales constituyentes de 1853 a rajatabla, y otros dicen, momento, digamos, ¿por qué vamos a hacer reformas constitucionales? Si vía interpretación podemos ir adaptando, podemos ir moldeando a las realidades actuales sociales la Constitución. Son dos posiciones, digamos, muy tajantes en general. Yo diría que el Poder Judicial hace ambas. De repente, cuando tiene ganas, hace interpretaciones históricas, dice, bueno, el sentido de este artículo de la Constitución siempre fue así y va a seguir siendo así, y de repente otras veces lo va cambiando y le va dando nuevos sentidos a los artículos de la Constitución. Lo hace todo el tiempo a través del control de constitucionalidad. Por lo cual, eso se llama mutaciones no formales. Es decir, no hay un mecanismo de reforma, pero en la práctica se van dando reformas. Por supuesto que no quedan plasmadas de forma escrita en el texto, pero en definitiva son reformas porque tienen efectos prácticos. ¿Se entiende? ¿Qué sería, profe? ¿Los fallos o la misma Sí, exacto, los fallos jurisprudencia? judiciales. Sí, toda la jurisprudencia, los fallos judiciales. Ahora, por ejemplo, con todo este problema que ha habido con la suspensión de clases en el ámbito de Cava, se está resignificando, digamos, todas las cuestiones federales, del federalismo. Digamos, todo el artículo 116 de la Corte, la competencia originaria, quién tiene competencia o quién tiene competencia para decidir sobre un tema sanitario, o un tema educativo. Todo eso se va resignificando, digamos. Y digamos, ya van a ver a lo largo de su carrera cómo de repente la Corte de 1920 no opina lo mismo que la Corte actual, digamos, y un mismo artículo de la Constitución tiene un sentido completamente contrapuesto. Entonces, todo el tiempo se va reformando vía interpretación la Constitución, pero se llama mutaciones, y son mutaciones no formales. Hay otras constituciones que prevén estas mutaciones de manera formal. Si ustedes, por ejemplo, entran a la Constitución brasilera, van a ver, porque tienen mecanismos de control concentrado, de control de constitucionalidad concentrado, y por lo cual se habla de que son legisladores negativos, el Poder Judicial, van a ver que, por ejemplo, los artículos de la Constitución, los invito a que la lean, ven el artículo y dice, por sentencia de fecha tal, el Poder Judicial dice que este artículo debe interpretarse de tal manera. Y queda directamente plasmado en la Constitución. Eso es muy loco y sucede en determinadas constituciones. No es nuestro caso porque tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso. Ya lo van a ir viendo. No quiero confundirlos más, ya hoy les he dado bastante información. Entonces, hasta acá, digamos, vimos que tenemos un sistema de constitución rígida, que en principio, digamos, no es tan rígida por este mecanismo del artículo 75, inciso 22, y leímos el artículo 30, pero la realidad es que todavía no lo desasnamos, no lo analizamos demasiado a ese artículo 30. Entonces, vamos a empezar a verlo. Hoy no vamos a llegar a verlo todo. ¿A cuál es este procedimiento de reforma?
Entonces dijimos que la Constitución podía reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Y que dijimos que había ciertas limitaciones procedimentales, digamos, justamente que se las daba este artículo 30. Entonces, la primera limitación que tiene este poder constituyente derivado es que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso de la Nación, con el voto de 2/3 partes. Primera pregunta. ¿Qué debe ser declarada por el Congreso de la Nación? ¿Qué implica? ¿Que ambas cámaras se deben reunir en conjunto o que cada cámara debe por separado reunir 2/3? ¿Qué opinan? Porque ya ahí dice que debe ser declarado por el Congreso, digamos. No dice que debe ser declarado por cada cámara con el voto de 2/3 partes. Y, digamos, si lo analizamos, cambiaría mucho, porque imagínate que la Cámara de Senadores, no sé actualmente cuánto tiene, creo que 73 senadores, no le competiría mucho a la Cámara de Diputados, que tiene alrededor de, creo que son 253, si no me equivoco, tenía que fijarme el número, por lo cual quedaría casi subsumida. ¿Qué opinan? Bueno, digamos, la realidad es que la praxis, digamos, la costumbre ha indicado que se vota por separado. Cada cámara, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con los 2/3 aprueba esta necesidad de reforma. Ahora no dije una palabra, que son 2/3 de los presentes o del total, que tampoco es lo mismo. La Constitución nada clara, y acá sí ha habido problemas, digamos. Con el otro no, digamos, todas las reformas constitucionales se han dado con aprobación de ambas cámaras por separado. Pero en torno a si deben ser computados sobre el total de los miembros o sobre los miembros presentes, ha habido polémicas. Lo que se entiende, digamos, y se ha entendido en todas las reformas constitucionales, menos en una, que ha sido la del 49, es que debe ser el total de los miembros. O sea, 2/3 del total. Son 73 senadores, hacemos dividido 3, y 2/3 nos tiene que dar el número. No sé cuánto da, digamos, la verdad. No sé cuánto es 2/3 de 73. Pero ese es el número en el cual el Senado debería aprobarlo, y 2/3 de la Cámara de Diputados. Del total. Pero en la Constitución del 49 no ocurrió esto. La reforma, digamos, la necesidad, digamos, la ley de necesidad de reforma, se aprobó por 2/3 de los presentes. Digamos, tal vez alguno haya leído la historia, en realidad el radicalismo, digamos, se levanta de esa sesión y digamos, el peronismo aprovecha y vota sobre el total de los presentes. ¿Era constitucional eso? La realidad indica que no había ningún obstáculo para pensar que no era constitucional, porque la Constitución no prevé si es sobre el total de los presentes o si es sobre el total, digamos. Entonces, la realidad es que, digamos, nada dice y termina siendo una cuestión política. Que bueno, en cada reforma se discutirá si es así o no, pero no hay nada que limite a que se pueda contar de una u otra manera. La costumbre ha indicado que siempre se ha contado sobre el total, menos en la Constitución del 49. Pero si de repente el gobierno actual quiere hacerlo sobre los presentes, la realidad es que no hay ningún obstáculo para hacerlo así. Más allá, obvio, de lo político. De repente el escándalo es muy grande, bueno, tal vez esa reforma no termine saliendo por intentar hacerla de esa manera. O al revés, justamente salga porque a través de ese recuento obtengamos los votos y si no, no los teníamos. Pero bueno, son cuestiones políticas que en principio, digamos, están atadas a la política. No se prevé en la normativa ese aspecto. ¿Qué sucedió de hecho con la Constitución del 49? Bueno, digamos, la Junta de la Revolución Libertadora anuló en la Constitución del 49, justamente, entre otros argumentos, utilizó esto, que había sido con el voto de los presentes y no del total. Entonces,
digamos, nulificó la Constitución del 49 y de hecho nunca más se puso en práctica esa Constitución, digamos, no se intentó, digamos, de hecho el peronismo volvió al poder y no intentó reflotarlo. Así que, digamos, esta discusión, si bien en principio la costumbre indica que se va a hacer sobre el total, puede ser renovada en cada reforma constitucional, porque no está prevista. Lo ideal sería preverla. La próxima constitución, la próxima, digamos, reforma constitucional, poner, digamos, que es sobre el total y no dejar esta cuestión abierta para la polémica. Pero bueno, la realidad es que es así. Bien, entonces, bueno, vamos a cortar acá. Vimos esta etapa inicial, que es la de la necesidad de reforma que la realiza el Congreso de la Nación, en cámaras separadas, dijimos, se llama etapa preconstituyente. Y se hace en general en forma de ley. Sí. No, no. La primera etapa que se da, disculpen si no quedó claro, es la ley de necesidad de reforma de la Constitución. O sea, el primero que va a hablar va a ser el Congreso. Va a decir, tenemos que reformar la Constitución. Y lo va a hacer a través de 2/3 de cada Cámara. En general lo hace en forma de ley, saca una ley. Ustedes ven, si googlean, ponen ley de necesidad de reforma de la Constitución, les va a salir las distintas leyes que hubo a lo largo de las distintas reformas constitucionales. A veces a través de decretos, incluso. Decreto ley porque eran en épocas de dictadura. Entonces, el primer paso para reformar la Constitución es la ley que crea la necesidad de reforma de la Constitución. Y se hace a través de 2/3 de cada Cámara. En general se hace en formato de ley, pero no es necesario. Se podría hacer en otro formato que sea de resolución o una simple manifestación de los 2/3 de cada Cámara. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si fuese... Sí. Sí. Bueno, pero... Sí, sí, pero la praxis, digamos, la costumbre, indica que siempre se han hecho todas las reformas contados estos 2/3 divididos en cada Cámara. Cada Cámara se reúne y vota 2/3 del total de los miembros. Salvo, ya dijimos, la Constitución del 49 que habló de los presentes. Ustedes, si les preguntan en el examen cómo es el mecanismo de reforma, tienen que decir todo esto. No tienen que decir solo lo que dice la letra de la Constitución. Tienen que completarlo con todo esto que les dije. Y en general se utiliza el mecanismo de ley. Pero ojo, la mayoría de la doctrina dice, es indiferente que lo hagan por ley, por resolución o una simple manifestación, pero no tiene que ser una ley en el sentido estricto. ¿Y por qué dicen? Porque una ley, ¿qué puede ser? ¿Qué se puede hacer sobre una ley? ¿Qué puede hacer el presidente sobre una ley? Exacto, vetarla. Bueno, esta ley no se puede vetar. La ley de necesidad de reforma del Estado no se puede vetar. Por lo cual, si bien se ha hecho siempre en forma de ley, se podría hacer en forma de resolución. O una simple manifestación de ambas cámaras. Porque justamente no se puede vetar y, digamos, tampoco es necesario promulgar esa ley. La realidad es que la mayoría de las leyes de reforma se han promulgado, porque, digamos, siempre que se presenta una reforma constitucional, el presidente de la nación está de acuerdo, de hecho es quien presenta el proyecto, ¿no? Bien, ¿y qué va a tener esta ley de necesidad de reforma? Básicamente esta ley le va a poner los límites a la segunda etapa, que es la etapa de la Convención Constituyente. Entonces, la primera etapa es la creación de la ley de necesidad de reforma. En esa ley, el Congreso, con distintas cámaras, va a decir qué quiere reformar. Bueno, quiero reformar el artículo 29, 28, 27, 26. Quiero reformar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Lo puede hacer de manera más o menos específica. La clase que viene vamos a ver la ley de necesidad de reforma del año 93, que fue, digamos, la que antecede a la reforma del 94. Y van a ver cómo se estructura esa ley de necesidad de reforma. Pero básicamente le va a poner las reglas
a la convención constituyente que va a venir después. ¿Y la convención constituyente qué es? Digamos, porque hasta acá no expliqué qué era la convención constituyente. Es un órgano ad hoc, digamos, que se crea específicamente para reformar la Constitución y que sus miembros van a ser elegidos mediante elección popular. Se va a votar. ¿Alguno de ustedes vivió una convención constituyente? Yo no, digamos. Yo nací en el 92, por lo cual no tuve el placer de votar para elegir a los convencionales constituyentes del año 94, pero tal vez alguno de ustedes sí lo vivió y fue a votar. Debería ser alguien que tenga, al momento del año 94, por lo menos 18 años. O en ese momento no sé si no se votaba a los 21. ¿Alguno lo vivió? ¿Hay alguno que tenga esa edad? Pero bueno, básicamente lo que se va a hacer es, se va a votar la elección de los miembros de la Convención Constituyente por una elección popular. Y se van a elegir como se eligen los diputados nacionales. Digamos, bajo el mismo sistema, que se llama sistema DONT. Ya lo van a ver cuando vean electoral, no sé si vieron ya algo de eso. Pero bueno, que más o menos respeta la proporción de los votos, ese sistema. Y cada provincia va a llevar la cantidad de legisladores que lleva para diputados nacionales. Pero digamos, es como se eligen los diputados nacionales, se van a elegir los miembros de la Convención Constituyente. Alguno me dirá, ¿y por qué esto es así? Bueno, también praxis, digamos, costumbre. No hay ninguna regla que determine que los convencionales constituyentes se deben elegir uno por mandato popular. No hay ninguna regla, digamos. Siempre la praxis ha indicado que se eligen por mandato popular. Y tampoco hay ninguna regla sobre qué sistema utilizamos. Podríamos elegir sistemas distintos de conteo. El que se elige hasta ahora, en la última reforma, fue el sistema DONT, que es el que se elige para diputados nacionales. Bueno, hasta acá llegamos. Digamos, la clase que viene vamos a repasar un poquito esto de vuelta por si quedaron dudas, porque además me quedó justo la clase trunco el procedimiento, digamos que hablé solo de la primera mitad. Pero bueno, la clase siguiente vamos a seguir hablando un poco de esto. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿Quedó más o menos todo claro? Pues, no importa, si leen o algo, la clase que viene lo seguimos repasando. Vamos a ver esto de reforma constitucional, por lo menos una clase más. Digamos, tenemos que ver algunos fallos, tenemos que ver las distintas reformas, algunas particularidades. Hay un poquito más para ver. Y bueno, Profe, parte del procedimiento, obvio, que no lo terminamos de ver. Sí. ¿qué libro tenemos que leer entonces para orientarnos en el tema? Bueno, digamos, todo el material va a ser cargado del campus, pero desde ya que cualquier manual de constitucional le sirve, digamos, sobre todo en este tema. ¿No? Este tema, cualquier manual, por más simple que sea, lo va a explicar de manera más o menos clara. El que quiera. El de Villar Campos, el del Mejián, algunos más Badeni, tienen más nuevos, Gargarela, no sé. No sé si, digamos, utilizan algún manual específico, tengan un manual como base, más allá de todo el material que de repente sea subir al campus, que le vamos a subir, obvio. Pero en esto es necesario usar el manual porque si ven la ley, digamos, el artículo 30, si ven la Constitución, se van a encontrar que no dice prácticamente nada de todo lo que dije, ¿no? O dice muy poco. Entonces, todas estas cosas tienen que complementarlas con la doctrina necesariamente. Profe, Bueno, sí. a mí me quedó una duda que, como dijiste vos, se puede reformar toda la Constitución, pero yo tenía entendido, capaz estoy confundido, que la primera parte de la Constitución, o sea, ningún artículo después de la primera parte puede contradecir a la primera, o estoy confundido. No, digamos, se puede reformar cualquier parte de la Constitución. Tal vez lo que decís es, en la reforma del 94, la ley de necesidad de reforma, digamos, lo que puso como regla justamente el Congreso de la Nación fue que no se podía cambiar ninguna parte de la Constitución, de la primera parte de la Constitución. Eso previó la ley de necesidad de reforma del año 93, para la reforma constitucional del 94. Eso preveía. Lo que decís está también en el artículo 75, inciso 22, pero bueno, lo dejamos para la próxima clase, que habla de que no pueden contradecir los tratados con la primera parte de la Constitución y deben complementarse.
Pero bueno, eso es un tema un poco distinto. Pero para que quede claro, en lo que es de reforma, no se puede, digo, se puede reformar toda la Constitución, no hay ningún problema. El límite de qué se reforma lo va a decidir el Congreso. El Congreso, con esa ley de necesidad de reforma, va a decir, quiero que se modifique esto, quiero que se modifique lo otro, y quiero que no se modifique tal cosa. Ya van a ver un fallo que justamente va a hablar sobre esto, que es el fallo Fight. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Porque si no, después la clase que viene no vamos a tener nada para hablar. Así que, bueno, los dejo con, creo que se une a este mismo Zoom la doctora Pasos, así que los dejo con ella. Bueno, vamos a esperar que si se une, le voy a preguntar. ¿Quedó alguna otra duda? Eh, y, digamos, todo lo que estoy dando, cuando lo leas el manual, lo tenés que ver, digamos. Digamos, no sé cómo responderte a esa pregunta, digamos. Ustedes tienen que estudiar los temas, tienen un cronograma, todo lo que está ahí entra, digamos, pero bueno, también todo lo que está en el cronograma se da en las clases, digamos. Yo no dejo de dar ningún punto, digamos. Así que atenete a eso, digamos. No sé si puedo darte mayor precisión, digamos. Sí, obvio, leer el material que suban en el campus y tener algún manual de base siempre les va a servir. Si sabes los temas, no hay que preocuparse, digamos. Si lo hayas leído de otro autor distinto al que yo leo, está perfecto, digamos. Mientras sepas argumentarlo o lo cites al autor, está perfecto. Bueno, yo los abandono. Ustedes quédense. Profe, Entiendo que en había este una cosa Zoom... que quería, Sí, hay una cosa que quería comentarle al principio, pero no lo dije. a ver. No sé si tienen una lista ahí o pasan asistencia, pero Francisco Silvestre Castro y Francisco Castro están en la misma máquina, estamos en la misma cuenta ahora. Tenemos una sola computadora y estamos cursando todo el año nosotros juntos acá. Ok, no Y hay problema. no sé si Digamos, era por el tema de la asistencia, por si eso decía. yo no les tomo lista, pero si Cecilia les toma, aclárenselo a ella, digamos. Yo de última se lo aclaro también. Ah, Ténganlo en cuenta a sí, los efectos de... del Yo no sé si el examen. parcial... Sí, eso sí. Pero Sí, eso ya nos dijeron. Para ese momento creo que ya vamos a poder arreglarnos con eso, pero por después ahora para la estamos cruzada, en la una verdad sola que computadora. es indiferente, digamos. Ah, Solo aclare quién habla, digamos, porque no reconozco la voz sí, de uno u otro, pero solo sí, eso. sí. Bueno, los abandono. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Así que cualquier duda, la seguimos ahí. Hasta luego. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Una pregunta. Ahora dice que se conecta la profesora Pasos, dijo. Yo no había escuchado esa parte. Sí, Sí, dijo que yo sí. entendí eso. Sí.
Igual la clase dice que la doctora Pasos arrancaría a 18:15. Se conectaría a 18:15, así que tenemos unos minutos. ¿Alguien pudo grabar la clase? Porque se me fue un montón de veces el wifi y tuve que irme un montón del Zoom. Sí, Rodrigo la grabó. Ah, joya. Bueno, ¿se tomaron un descansito? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, Sí. ¿Quién habla? no sé por qué hoy Malena Oliva. No te No veo. sé por qué hoy no me anda la cámara. Y también el wifi me anda muy mal. Está perdonada. Le aviso por Bien. el tema de la cámara. Bien. Vamos y al resto. Quiero caras, caras, caras. Vamos, que queda poquito. Una Y tal vez horita. están tomando ese descanso para ir al baño o algo, profe. Porque no, le dimos continuidad. Sí, sí. Sé cómo es mi hijo. Les debe haber explotado la cabeza. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué manual nos recomienda usar? Vidar Campos sigue siendo, a pesar de los años y todo, sigue siendo lo más didáctico, lo más pedagógico, accesible, fácil. Por supuesto que hay otros tratadistas. También está Mejián. Mejián tiene un manualcito. Le podría decir a Fermín que lo suba. Creo que no lo tenemos subido en la plataforma. Le voy a decir que lo suba él. Y también está Sagüez. Sagüez es bastante accesible también, pero no van a tener ningún problema con Vidar Campos. Es más, lo que sí se tienen que fijar es que tenga la reforma del 94, porque a veces están leyendo un tratado que lo pueden googlear, pero no tiene la reforma del 94. Entonces, fíjense siempre que sea el tomo 6 es el que él emitió, ni bien sancionada la reforma del 94. Así que chequen eso, nada más, el único tema. Pero es lo más didáctico para el alumno, siempre ha sido y será el gran maestro del derecho constitucional. Bueno, a ver. Cámara, acción. Faltan. Faltan cámaras. ¿Por qué, Leila, estás otra vez acá en Constitucional? Hola Cecilia, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Me cambiaron el plan de estudios y tengo que volver a empezar la materia. ¿Y la tenías aprobada vos? El final de Constitucional 1 sí, el final de Constitucional 2 no, pero tenía la cursada regularizada y como me faltaba un final, tengo que volver a hacerla de nuevo porque ahora es una sola. Claro. Me dieron una equivalencia con derechos humanos por Consti 1. Está. Claro, para que den algunos temas nada más, tienen que dar un coloquio. Exacto. Sí, es un coloquio. Sí, pero me parecía que vos habías aprobado Constitucional. Sí. Bien. Bueno, sigue algunos ahí que todavía están, no sé, se pusieron la almohada o... Le voy a decir a mi hijo que sea más compasivo porque me los deja agotados. No, esto no es cuestión, ¿eh? Buenas tardes, profe. No tengo micrófono, cámara, pero logré poner el micrófono. Bien, perfecto. Gracias. Bueno,
después tomo la asistencia. Bien, vimos concepto de Estado, concepto de Constitución, etapas del constitucionalismo, Constitución real y Constitución formal. Hoy vieron con Fermín, Constitución rígida, Constitución flexible, poder constituyente originario y derivado. Vamos a entrar a lo que se denomina la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad, eje de esta materia. Ustedes habrán escuchado más de una vez decir que nuestra Constitución, como cualquier constitución del mundo, es la ley suprema. Esto no es un dicho popular, sino que es algo científico que lo descubrió un autor austríaco que es Hans Kelsen. Hans Kelsen, sobre fines del siglo XIX, nos habló de que la Constitución en un Estado es suprema, es la superley, la llamaba Kelsen. Quiere decir que si estructuramos una pirámide jurídica, es decir, la pirámide, en el vértice de la pirámide vamos a encontrar la Constitución del Estado. Eso aplicable para cualquier Estado. Ley suprema, superley. Por debajo de la Constitución vamos a encontrar todo el ordenamiento jurídico de ese Estado. Es decir, las leyes que dicte el Congreso, los decretos que dicte el presidente de la Nación, las constituciones provinciales, en el caso nuestro de ser de un Estado federal, las leyes provinciales, las resoluciones, pueden llegar hasta las ordenanzas municipales, todo lo que conforma el cuerpo normativo de un Estado. Todo eso se sitúa por debajo de la ley suprema. Quiere decir, toda la normativa de un Estado está situada jerárquicamente de un modo inferior a la Constitución Nacional del Estado. Esto que dijo Kelsen tiene una fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque él nos dice que la validez de una norma inferior encuentra su razón en la ley superior, en la Constitución. Quiere decir, para saber si la validez de una ley que dictó el Congreso, o para saber de la validez de un decreto que ha dictado el presidente de la Nación, tenemos que ir a la luz de la Constitución Nacional. La validación de las normas inferiores la da la norma suprema, la Constitución Nacional. Supongamos, el decreto que ha emitido el presidente de la Nación con relación a la pandemia, el actual decreto que establece la suspensión de las clases, lo tenemos que mirar para saber si ese decreto es válido a la luz de la ley suprema. Tendremos que ver, primero, si el Poder Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y urgencia, si se dan las condiciones que el artículo 99, inciso 3, establece para los decretos de necesidad y urgencia. En segundo lugar, si eso nos da que sí, tenemos que mirar si es de competencia del Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia regular en materia educativa. Tercer lugar, ¿qué facultades o qué competencias tiene el gobierno nacional que han sido delegadas por las provincias en materia educativa? Eso es precisamente lo que va a hacer en este momento la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir, cada acto
edicto, cada norma que se emite en el país debe ser analizada para encontrar su validez a la luz de los artículos y de las cláusulas constitucionales. Eso es lo que nosotros llamamos, y lo que llamó Kelsen, la supremacía constitucional. Quiere decir que todo Estado tiene un conjunto normativo, un plexo normativo, dado por todas las normas que se sancionan en ese Estado a través de los diferentes órganos, y tiene una ley fundamental que es la Constitución. Ahora ya estamos hablando de la Constitución en sentido formal. Cuando hablamos de supremacía constitucional, ya nos referimos exclusivamente al librito, a la Constitución formal. Y les voy a explicar por qué. Ustedes ya saben que hay, sobre todo, un país, que es el Reino Unido, que no tiene constitución escrita codificada, no tiene constitución formal. Entonces, ¿no hablamos ahí de supremacía constitucional? No hablamos de supremacía constitucional. ¿Saben por qué? Porque al no tener constitución escrita, formal, codificada, lo supremo para ellos es el Parlamento. Lo que para nosotros sería el Congreso, un órgano constituido que emana de nuestra Constitución, por eso es constituido, para los ingleses el Parlamento es el supremo. No hay nada por encima del Parlamento. No existe una Constitución suprema en Inglaterra. El Parlamento es lo supremo. ¿Y por qué el Parlamento es lo supremo? Porque es el pueblo. Es la representación del pueblo. Y obedece, al ser una constitución de tipo historicista, la inglesa, obedece a la historia de los ingleses, porque el Parlamento se fue construyendo su poder, digámoslo con otras palabras, el pueblo se fue construyendo su poder en base a las competencias que le fue sacando al rey, al monarca. Entonces no puede haber nada por encima del Parlamento. Repito, cuando hablamos de este tema de supremacía constitucional, ya nos referimos exclusivamente a la Constitución en sentido formal. Se aplica a todos aquellos países que tienen una Constitución codificada, formal. Esa Constitución es la superley o ley suprema. Quiere decir que está en el vértice de la pirámide jurídica. Y quiere decir que todas las normas inferiores van a encontrar la razón de validez en ella. Cualquier norma que se dicte en ese país debe ser analizada a la luz de los artículos y de las cláusulas constitucionales. La validación la da la Constitución Nacional. Ahora bien, ese principio de supremacía constitucional, que lo esbozó a fines del siglo XIX Kelsen, y que lo hemos tomado todo el mundo occidental, salvo el caso de Inglaterra que les expliqué, en nuestro país ha sufrido una modificación, una reforma constitucional que produjo una modificación en la supremacía constitucional. En la Constitución originaria de 1853-60, la supremacía constitucional aparece en el artículo 31. Ustedes hoy hablaron del 30 con Fermín, que es la reforma constitucional, procedimiento de reforma. Un artículo más, el 31, es el que establece la supremacía constitucional. Si ustedes lo leen, está exactamente igual en 1853 que ahora. De modo que cuando analizamos el tema supremacía, tenemos que leer dos artículos integrados, porque el 31 no se modificó, pero por imperio de otro artículo que se incorpora, quedó modificada la supremacía.
Entonces hay que leer el 31 más el 75, inciso 22. Y ahora voy a la explicación. El concepto tradicional que les di de supremacía está en el artículo 31. Dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Esto decía el 31 en la Constitución originaria y responde a la concepción kelseniana. Esta Constitución es la ley suprema. Ahora bien, ¿qué pasó en el año 94 con la reforma? Si ustedes piensan, cuando hablamos de supremacía, estamos hablando del ordenamiento jurídico interno, es decir, de todas las leyes, de todas las normas jurídicas que hay en un país. Y eso se denomina orden jurídico interno. Todo lo que hay dentro de un país. Ahora bien, también existe un orden jurídico internacional, es decir, las normas que están fuera, en este caso, de nuestro país. Hasta el año 94, la concepción argentina pertenecía a lo que se llama el dualismo jurídico. Es decir, reconocer dos órdenes jurídicos diferentes. El orden jurídico interno nacional, es decir, el conjunto de normas jurídicas que existen en nuestro país, y el orden jurídico internacional, como dos órdenes jurídicos separados, totalmente separados. Eso se denomina dualismo jurídico, dos órdenes. Y está muy ligado al tema de la soberanía del Estado. El Estado defiende su orden jurídico interno, es decir, al Estado no le gusta que un orden exterior se introduzca en su Estado. Eso es lógico, es la defensa de la soberanía. Y ese criterio del dualismo respondía a esto. Es decir, si yo como país quiero firmar un tratado internacional con España, bueno, lo firmo. Pero es un tratado internacional que no va a influir directamente sobre mi orden jurídico. Será un tratado comercial, me traerá beneficios, pero no me va a modificar el orden jurídico interno, porque son dos órdenes separados. Ahora bien, ¿qué pasó en el 94? En el 94, cuando se reforma nuestra Constitución, y por imperio de un fallo de la Corte que había ocurrido un año antes, que es el fallo Edmejian contra Sofovich, por imperio de este fallo, ya se había modificado esta concepción del dualismo jurídico, y vamos a pasar definitivamente a lo que se llama el monismo jurídico, pero en materia de derechos humanos. Quiere decir que Argentina abandona ese criterio de los dos órdenes jurídicos separados y distintos para hablar de un solo orden jurídico en materia de derechos humanos, que es el criterio del monismo jurídico. Quiere decir que a partir del 94 vamos a incorporar del orden jurídico internacional todas aquellas normas jurídicas que se vinculan a derechos humanos. Los vamos a traer a nuestro sistema jurídico. Ya no solo... Sí. Ahora les cuento el fallo. Rodrigo, sigo hasta terminar la idea y les cuento el fallo. Quiere decir que a partir del 94, a nuestro derecho, si ustedes quieren llamarle doméstico, como a veces lo llama la Corte, a nuestro derecho interno doméstico, le vamos a incorporar todas esas normas internacionales que eran del orden internacional a nuestro derecho, ya quedan adentro de nuestro sistema. Por lo tanto, ya no va a haber dos órdenes jurídicos, va a haber uno solo.
el nuestro que comprende lo nuestro propiamente dicho, nuestras propias normas, más las normas internacionales sobre derechos humanos. Ahí les cuento el fallo Edmejian-Sofovich, que está a su vez vinculado con otro fallo que es Edmejian-Neustadt. ¿Por qué pasamos de un sistema al otro? Y estos son los dos antecedentes, los dos fallos de la Corte que obraron como antecedentes para que después en la reforma del 94 definitivamente adoptáramos el monismo jurídico. Edmejian es, como se los nombré hace un rato, fue, mejor dicho, ha fallecido, uno de los tratadistas más importantes de derecho constitucional. Edmejian, aparte de ser un excelente constitucionalista, le gustaba mucho mirar televisión. Entonces, estos dos fallos los van a recordar precisamente porque son dos programas de aquella época. Estamos hablando de fines de la década del 80, principios de la década del 90, programas muy populares en la televisión argentina. El primer fallo se llama Edmejian-Neustadt y es del año 1989. Neustadt, acá hay alguno mayorcito que lo puede conocer, pero después el resto no saben de quién se trataba. Neustadt era un periodista político. Tenía un programa de periodismo político. Y bueno, como a Edmejian le gustaba mirar la televisión, ese día estaba mirando el programa de Neustadt. Entonces en el programa de Neustadt se presenta Frondizi, el expresidente Frondizi, y Neustadt le hace una pregunta a Frondizi acerca de su pensamiento con relación a los gobiernos de facto. Piensen que Frondizi fue un presidente de iure, de derecho, y Neustadt le pregunta qué opina sobre los gobiernos de facto. ¿Y qué dice Frondizi? Frondizi sale a hacer, digamos, una reivindicación, no de los gobiernos de facto, porque si pensamos que era un presidente de derecho, un presidente que avalaba el Estado de Derecho, nunca iba a defender un gobierno de facto. No es que defienda el gobierno de facto, sino lo que reivindica es básicamente la continuidad normativa. Porque él, ¿qué dice en ese programa? Bueno, sí, los gobiernos de facto, pero no es que cuando se vuelve a un gobierno de iure hay que tirar todo lo que se legisló en un gobierno de facto, porque dentro del gobierno de facto habrá también normas que sean buenas. ¿Por qué las tenemos que desechar? Es un poco lo que él dice. Hace como una reivindicación de la continuidad en aras de la seguridad jurídica. Es decir, para ustedes es muy difícil porque ustedes son chicos de la democracia, en cuanto a sus edades y su nacimiento en general. Pero para nosotros, que vivíamos de golpe en golpe, es decir, estábamos 3 años con un gobierno elegido por voto popular y a los 3 años teníamos gobierno de facto y volvíamos al voto. Así era permanentemente. Yo de que nací, que era la Argentina así. Entonces, imagínense desde el punto de vista de la seguridad jurídica, qué situación caótica, porque un gobierno dictaba una norma, venía el otro, la derogaba, ese dictaba otra, venía el otro, la derogaba. Entonces eso produce caos jurídico. Entonces lo que dice Frondizi en ese programa de Neustadt es que él ve con buenos ojos que a pesar de que sea una norma emitida durante un gobierno de facto, se le dé continuidad. Bueno, Edmejian, constitucionalista, se pone de la nuca cuando escucha eso. ¿Cómo va a estar defendiendo? Él entiende que Frondizi estaba defendiendo el gobierno de facto. De modo que llama a la producción del canal y le dice que le permitan, escuchen esto, que le permitan ejercer el derecho de réplica. ¿En qué consiste el derecho de réplica? El derecho de réplica, para hoy ustedes es algo totalmente natural, en esa época era impensable. Es levantar el tubo y hablar directamente con la persona que dijo eso y poderle replicar, poderle dar una respuesta, poderle contestar a lo que esa persona dijo. Ni más ni menos que eso. Ese es el derecho de réplica, también llamado derecho de rectificación o respuesta. La posibilidad de replicar por el mismo medio cuando alguien ha dicho algo injurioso, ofendido
o no estás de acuerdo con lo que dijo. Hoy es una cosa de lo más común. Para ustedes es algo natural, se hacen permanentemente en todos los medios. En esa época no existía eso. ¿Por qué plantea en Mejián la necesidad de ejercer el derecho de réplica y poder contestarle a Frondizi? Porque Argentina, estamos en 1989, recuerden, el fallo es de 1989, el fallo de la Corte. Pero en 1985, gobierno de Alfonsín, Alfonsín firma la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en la Convención Americana, o Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 14, apartado primero, aparece el derecho de réplica. Entonces, ¿qué dice en Mejián cuando habla con la producción de Neustadt? La producción le dice que no lo puede ejercer, que no le van a pasar el teléfono, que es un derecho que no está en la Constitución Nacional, lo cual es cierto, la Constitución Nacional no estaba ese derecho. Entonces Mejián le dice, sí, pero Argentina firmó en el 85 el Pacto de San José de Costa Rica, y ahí aparece el derecho de réplica. Entonces yo, como ciudadano argentino, tengo derecho a ejercerlo. Bueno, como le dicen que no, se va a la justicia. ¿Y qué dice la Corte? Cuando llega el caso a la Corte, pasan las 3 instancias, él interpone un amparo, les denegado en primera instancia, les denegado en la Cámara, y llega a la Corte. ¿Qué le dice la Corte? No, señor, usted no lo puede ejercer, porque Argentina pertenece al sistema del dualismo jurídico. Quiere decir que hay un orden nacional y un orden internacional. Cuando Argentina firma el Pacto de San José de Costa Rica, estamos en el orden internacional. Y al haber dualismo jurídico, se necesita que el Congreso, escuchen esto, ingrese ese tratado mediante una ley del Congreso y ahí queda incorporado al orden nacional. Lo que le dice la Corte es, Argentina firmó ese tratado, pero nunca el Congreso argentino incluyó ese tratado en una ley argentina para que ese derecho quede incorporado y pueda ser ejercido por un ciudadano. Con lo cual, el Mejián no puede rebatirle, se le niega el derecho de réplica. Bueno, como era perseverante y le gustaba mirar televisión, a los 2 años, otro programa periodístico. En este caso, Sofovich. Por eso es en Mejián con Sofovich. El primer fallo era en Mejián contra Neustadt, el segundo es en Mejián contra Sofovich. A Sofovich sí lo conocieron ustedes. Sofovich tenía un programa, también periodístico, que iba los domingos, el de Neustadt iba los sábados, este era los domingos, y ahí se presenta otro caso. Ahí estaba un poeta que todavía, un escritor, que todavía vive, creo, que es Dalmiro Sáenz. Dalmiro Sáenz es un muy buen escritor argentino, pero bastante hablando, es bastante soez con los términos, bastante irónico, utiliza términos a veces que hasta parecieran medio chabacanos. Bueno, Mejián estaba mirando ese programa, y Sofovich le pregunta qué opina a Dalmiro Sáenz sobre una película que se estaba dando en el mundo, todavía no había llegado a la Argentina, pero se estaba dando en el mundo, que hablaba de los papiros del Mar Muerto, que planteaban una situación, una calidad de Jesús y de la Virgen María totalmente distinta de la del catolicismo. Es decir, hablaban de que Jesús tenía amante, que tenía hijos, que María no era virgen, bueno, etcétera, etcétera. En Mejián, aparte de ser constitucionalista, era católico, sobre todo armenio, ortodoxo, ¿no? Y se siente totalmente violentado, primero con las palabras chabacanas de Dalmiro Sáenz, y en segundo lugar, con lo que está diciendo, siente como que está violentando al catolicismo, a la Grey católica, a los creyentes en Jesucristo y en la Virgen María, y que además está violentando el artículo 2 de la Constitución, que justamente sostiene como religión que predomina, ¿no?, en nuestro país. Entonces hace lo mismo que hizo en el programa de Neustadt. Llama a la producción, le dice, permítanme ejercer el derecho de réplica,
porque yo quiero contestarle a Dalmiro Sáenz todas las barbaridades que está diciendo. Y la producción de Sofovich, que ya había, piensen que ya había salido el fallo Neustadt 2 años antes, la tenía re clara Sofovich, y le dice, no, de ninguna manera. Ya le denegaron, la Corte le denegó la posibilidad de ejercer la réplica en el fallo. Olvídese de que esto va a ocurrir. Bueno, le deniega. Entonces, ¿qué hace de vuelta? Va otra vez a la justicia. Y empieza el mismo peregrinaje de la vez anterior. Presenta un amparo para proteger el ejercicio de este derecho, del derecho de réplica. Se lo deniegan en primera instancia, se lo deniegan a la Cámara y llega a la Corte. Y acá la Corte, curiosamente, en 2 años y pico, cambia su parecer. Cambia el precedente en Mejía Neustadt. Y le dice, sí señor, ejerza el derecho de réplica. Que la producción de Sofovich le permita, por supuesto, ya no en ese programa, tenía que ser otro, poder responder a todas las ofensas que se ha hecho en este caso hacia el catolicismo, poder ejercer el derecho de réplica en su plenitud. Salir al aire, digamos, que el Mejián salga al aire y dé respuestas a todas las ofensas que había hecho este señor Dalmiro Sáenz. ¿Por qué dice la Corte esto? ¿Por qué cambió en 3 años el criterio? Y acá da la fundamentación la Corte. Porque desde el momento que se trata de un derecho humano más, porque el derecho de réplica es un derecho más, es un derecho que, digamos, da mayor libertad a las personas, no puede quedar sujeto a una aprobación de una ley por parte del Congreso, desde que el país ya firmó un tratado internacional donde ese derecho está reconocido. Entonces, démosle operatividad al derecho. Esa es la palabra clave del fallo de Mejián Sofovich. La operatividad del derecho de réplica. Quiere decir, ya no tengamos 2 órdenes jurídicos separados cuando se trata de derechos humanos. Incorporemos directamente todo lo que implique un mayor derecho humano, lo incorporamos directamente a nuestro orden jurídico. Pasamos a ser monistas, un solo orden jurídico en materia de derechos humanos. Todo lo que el país ha firmado que implique un derecho humano más para sus ciudadanos debe ser incorporado directamente. Quiere decir, el ciudadano lo puede ejercer porque ese derecho es operativo desde el momento que el país firmó ese tratado internacional. Entonces, con el Mejián Sofovich, la Corte dejó el sistema del dualismo jurídico en materia de derechos humanos para pasar al sistema del monismo jurídico, siempre en materia de derechos humanos. A los 2 años, esto es en el año 1992, a los 2 años se reforma la Constitución y ya queda el sistema del monismo jurídico incorporado a la Constitución. Por eso, les decía hace un rato que la lectura ahora debe ser, para hablar de supremacía, leer el artículo 31 más el 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque se incorporan mediante el 75, inciso 22, todos los tratados internacionales que la Argentina ha firmado en materia de derechos humanos. Y estos tratados internacionales pasan a formar parte de la ley suprema del país. Quiere decir que el viejo concepto de supremacía de Kelsen, donde en el vértice de la pirámide jurídica solo quedaba la Constitución Nacional, a partir de 1994, con este artículo 75, inciso 22, ya no está sola en la pirámide jurídica la Constitución. Ya no solo la Constitución es la ley suprema en nuestro país, se le suman
todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que aparecen mencionados en el 75, inciso 22. Si ustedes los leen, ahí aparece el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos de la Mujer, el Pacto Internacional sobre Torturas, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Políticos, es decir, todos los tratados que hasta el año 1994 había firmado nuestro país en materia de derechos humanos, se convierten con la reforma en ley suprema junto a nuestra Constitución. Quiere decir que si volvemos a hacer la pirámide, en el vértice de la pirámide, a partir del 94, conformamos lo que se denomina bloque federal de constitucionalidad. Bloque federal de constitucionalidad, que va a estar formado por la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos que aparecen en el 75, inciso 22. Les hago una aclaración. La Constitución se reformó en el 94. En ese momento había 11, que son los que aparecen ahí, 11 tratados sobre derechos humanos. Pero en este tiempo, en estos 26 años que pasaron, la Argentina firmó 2 nuevos tratados sobre derechos humanos que, por supuesto, no aparecen mencionados ahí, porque habría que reformar la Constitución para poner esos nuevos tratados. O sea que hoy tenemos que decir que la supremacía constitucional está formada por la Constitución más 13 tratados internacionales sobre derechos humanos. Los del 75, inciso 22, y los 2 que suscribió después de reformada la Constitución. Entonces, ahí tenemos el criterio del monismo del que nos hablaba la Corte en el fallo en Mejiam Sofovich. ¿Por qué monismo? Porque los tratados internacionales pasaron a formar parte de nuestro orden jurídico interno. Quiere decir, todos los derechos que surgen de cualquiera de esos tratados, que no están explicitados en nuestra Constitución, los podemos hacer valer, todos. ¿Y qué podemos hacer valer sobre todo? Esto es lo más importante. Poder ir en defensa de cualquier derecho humano a la Corte Internacional. Hoy ya la justicia, no basta la justicia de nuestro país. Podemos, para reclamar por un derecho humano, podemos ir a todas las instancias y llegar a la Corte Nacional. Pero además, por esta supremacía, siempre que se trate de un derecho humano que no ha sido debidamente protegido por nuestra justicia nacional, nos queda expedita la vía para ir a la Corte de San José de Costa Rica en defensa de nuestros derechos. Es interesante, sobre todo para el año que viene, que vayan a cursar derechos humanos, que por Instagram o por Twitter, lo que fuera, se adscriban a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque van a ir recibiendo toda la información de todos aquellos ciudadanos argentinos que van planteando la necesidad de protección de algún derecho humano fundamental que según ellos les ha sido denegado por la justicia argentina y lo van a plantear a la Corte Interamericana. De hecho, va a haber una audiencia, después les voy a avisar, en mayo, que yo las miro, se transmiten en directo por YouTube. Hay una audiencia en mayo de un caso que es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de un desaparecido, los familiares de un desaparecido, porque según ellos plantean, la justicia argentina no protegió definitivamente la vida de esa persona y entonces buscan protección mayor contra el Estado argentino en la Corte Interamericana. Así que va a ser el primer fallo en el cual la Corte Interamericana de San José de Costa Rica va a intervenir contra el Estado argentino por un tema de lesa humanidad, por la desaparición forzada de una persona en la época del último gobierno militar. Así que después les voy a pasar exactamente la fecha, porque todavía no la tengo, sé que es en mayo.
para que lo miren y vean cómo funciona. Entonces, quiero un poco cerrar con esta idea para no entrar en el tema que es consecuencia directa de la supremacía, que es el que se llama control de constitucionalidad. Así no los abrumo tanto y prefiero que les queden estos conceptos más afianzados, y en la próxima clase arrancamos con control. Entonces, la supremacía clásica es que la Constitución es la ley suprema de todo el orden jurídico de un Estado. Es una concepción kelseniana. Hans Kelsen, autor austríaco, es el que nos dice que cuando hablamos de una constitución formal codificada, esa constitución, que no es ni más ni menos que la expresión del pueblo, recuerden que es poder constituyente originario, cuando dictamos la Constitución de 1853-60, es lo que el pueblo está queriendo para este Estado. Entonces, esa ley se convierte en la ley suprema, y quiere decir que todas las normas inferiores a esa ley van a encontrar su validez en esa ley suprema. Cada norma jurídica se va a juzgar, a validar en función de las cláusulas y artículos de la ley suprema. Esa supremacía constitucional la tenemos receptada en el artículo 31 de nuestra Constitución originaria, que permanece igual hasta hoy, que nos dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. Ahora bien, paralelamente a la supremacía, justa o vinculado a la supremacía, mejor dicho, teníamos este sistema del dualismo de los órdenes jurídicos, donde hay un orden jurídico interno que recepta la supremacía constitucional, y un orden jurídico internacional, que son todas las normas vinculadas a los tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Eran dos órdenes jurídicos separados. A partir del fallo de Mejián Sofovich en el año 1992, la Corte nos va a hablar de un monismo jurídico, que vamos a pasar a un monismo jurídico. Quiere decir que en materia, solamente en materia de derechos humanos, vamos a incorporar todos aquellos tratados que formaban parte del orden jurídico internacional al orden jurídico interno, a nuestras normas internas. Entonces ahora somos monismo jurídico. Eso queda plasmado en la reforma del 94. Concretamente, el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional, la misma jerarquía constitucional a los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, siempre que estén relacionados con nuevos derechos humanos. Quiere decir que a partir de la reforma del 94, nuestra supremacía, la supremacía kelseniana, se ha modificado en nuestro país, y hoy tenemos lo que se denomina un bloque federal de constitucionalidad, conformado por la Constitución más los tratados internacionales de derechos humanos, los que están incorporados en el 75, inciso 22, que son 11, más los 2 que se sancionaron después y que no aparecen en el texto del 75, inciso 22. Eso hoy es la ley suprema del país, lo cual significa que nuestros derechos se han expandido, porque no solo tenemos reconocidos los derechos de la Constitución nuestra, sino que además tenemos que sumar todos aquellos derechos que han nacido a partir de los tratados que ha firmado nuestro país con otros países, si son multilaterales o bilaterales. Todos los que aparecen ahí en el 75, inciso 22 son todos multilaterales, es decir, muchos países los han firmado. De modo tal que eso nos permite no solo haber extendido nuestro catálogo de derechos reconocidos, sino además contar con una herramienta fundamental, que es la posibilidad de ir a la jurisdicción internacional para defensa de nuestros derechos, que es la que tiene sede en San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se aplica a todos, a los 200 millones de ciudadanos que formamos parte de esta Convención Americana. Todos, cualquiera de nosotros, podemos ir en defensa de nuestros derechos, llegar hasta la Corte Internacional, si es que pensamos
que nuestros jueces no han protegido suficientemente nuestros derechos. Siempre nos queda la acción, siempre que la ejerzamos en tiempo propio, que son 6 meses después de dictada la última sentencia por parte del máximo organismo nacional, que es la Corte Suprema. Si la Corte Suprema dictó su sentencia, pasaron 6 meses, ahí puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tener un mayor estándar de protección del derecho que siento violentado, vulnerado, no protegido. Bueno, vamos a dejar acá porque ya el tema que viene complica un poquito más. Yo me conformo con que esto lo hayan entendido, lo vayan masticando para empezar control de constitucionalidad, que no es ni más ni menos que cómo ejerzo qué tengo que hacer cuando yo pienso que una norma determinada está en contra de la Constitución. ¿Cuáles son los caminos? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Dónde lo tengo que plantear? ¿Qué efectos jurídicos produce? Eso es lo que se llama el control de constitucionalidad de las leyes. Si lo quieren así, el amparo que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el decreto de necesidad de urgencia del presidente Fernández ante la Corte Nacional es justamente el camino, uno de los caminos para el ejercicio del control de constitucionalidad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea que el DNU, el decreto de necesidad de urgencia emanado del presidente de la Nación, que establece la suspensión de las clases presenciales, para ellos violenta el artículo 5 de la Constitución, el artículo 123 de la Constitución, que reconoce la autonomía de la ciudad autónoma, etcétera, etcétera, la educación como competencia propia de las autonomías. Entonces, fíjense, hay un conflicto entre dos normas jurídicas, un decreto emanado de un órgano constituido, como es el Ejecutivo, y la Constitución Nacional. Recuerden que la razón de validez de las normas inferiores siempre debe ser mirada con la letra de la Constitución. Entonces, ahí tienen un ejemplo de un camino para plantear, para que la Corte, en este caso la Corte, se expida acerca de si ese decreto es constitucional o es inconstitucional. Quiere decir, ¿valida el decreto la Constitución o no lo valida? Eso es un ejemplo de lo que vamos a analizar la próxima clase, que se denomina el control de constitucionalidad de la ley. Bueno, muchísimas gracias por estar. Hoy la cabeza les debe explotar de derecho constitucional, así que tómense unos buenos mates y olvídense del derecho por un rato. Gracias.